Hola, ¿qué tal amigos? En este capítulo lo que quiero hacer es enseñarles a cómo podemos crear un nuevo componente en Angular. Ahora, este componente lo vamos a crear de manera manual y más adelante voy a enseñarles a cómo crear este componente de manera automatizada utilizando el CLI de Angular. Este primer componente lo quiero crear de manera manual para que entiendan cómo funciona esto de los componentes. Una vez que ya entiendan este concepto, ya lo vamos a poder crear de manera automatizada. Muy bien, para crear un nuevo componente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro Visual Studio Code y por acá vamos a hacer lo siguiente. Quiero centrarme aquí en la carpeta llamada app y por acá vamos a crear nuestro componente. Ahora, como hemos visto en el capítulo pasado, cuando nosotros trabajamos con un componente es normal desagruparlo y tenerlo en tres archivos separados. En el archivo TypeScript colocamos toda la lógica, en el archivo HTML colocamos todo lo que tiene que ver con código HTML y en el archivo CSS colocamos todo lo referente a los estilos. Como es muy común que nosotros trabajemos siguiendo esta estructura, lo que vamos a hacer es que cuando creemos un nuevo componente, vamos a agruparlos dentro de una carpeta. Por ejemplo, yo quiero crear en este capítulo un componente que le quiero dar de nombre contador, ya que vamos a hacer un pequeño ejercicio con este componente. Entonces, lo que voy a hacer es dentro de la carpeta app, vamos a crear una carpeta que le voy a dar de nombre contador. Y dentro de esta carpeta vamos a crear todos nuestros archivos. Por ejemplo, voy a crear mi archivo TypeScript que le voy a dar de nombre contador y le puedo dar contador.typescript, pero por convención nosotros solemos llamarlo de esta manera, contador.component.typescript. Esta es una convención que se sigue a la hora de crear componentes. Y vamos a crear también sus otros archivitos para poder separar la lógica de este componente. Vamos a crear un archivo que le voy a dar de nombre contador.component.html y otro que le vamos a dar de nombre contador.component.css. Perfecto. Ahora, tal y como les mencioné anteriormente, nosotros cuando creamos un componente, aquí tenemos que, dentro del archivo TypeScript, tenemos que importar un decorador. Un decorador que se llama component. Este decorador tenemos que importarlo del siguiente lugar, de Angular Core. Ahora, si tú no sabes acerca de las importaciones, exportaciones, déjame indicarte que yo estoy haciendo un curso de JavaScript desde cero y justo el día de mañana, si no es mañana, es pasado mañana, voy a explicar el tema de las importaciones en ese curso. Así que si es que desconoces cómo se realiza ese trabajo, te recomiendo que te vayas a ese curso primero. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a ese decorador. Para llamar al decorador tenemos que colocar un @component y dentro de este decorador tenemos que pasarle un objeto. Y dentro de este objeto vamos a poder especificar ciertas características del componente, como por ejemplo su selector, y vamos a poder pedir que linke el archivo HTML y CSS que tenemos acá. Para especificar un selector, lo que tenemos que escribir acá es selector, dos puntos y el nombre que le queramos dar. Por ejemplo, le voy a dar de nombre app contador. Como recordarán, el selector es la forma en la que nosotros llamamos a este componente más adelante. Lo llamamos utilizando una etiqueta y esa etiqueta debe llevar el nombre que nosotros hemos especificado acá. Perfecto. Ahora, para linkarlo con estos archivos, tenemos que hacer lo siguiente. Por acá vamos a colocar template URL y vamos a especificarle la dirección donde se encuentra este archivito que tenemos acá. La dirección se encuentra dentro de la misma carpeta, para lo cual tengo que poner un punto slash y el archivo en cuestión se llama contador.component.html, que lo tenemos por acá. Muy bien. Ahora, por acá también tenemos que linkar el archivo CSS. Para lo cual vamos a escribir styles URL y de igual manera dentro de un array le pasamos la dirección de nuestro archivo CSS.
Ahora, yo no les expliqué por qué lo tenemos que colocar esto dentro de un array, es porque nosotros podemos linkar de repente más de un archivo CSS. Entonces, como podemos linkar más de un archivo CSS, lo podemos poner acá una coma y vamos colocando más archivos. Ahora, por acá vemos que me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Lo que sucede es que siempre que nosotros definamos un componente, el archivo TypeScript debe llevar una clase. Dentro de esta clase es donde vamos a definir toda la lógica de este componente. Entonces, por acá vamos a definir dicha clase. Vamos a escribir class y vamos a darle un nombre identificativo. Por ejemplo, yo le voy a dar de nombre contador component. Perfecto. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Por ejemplo, en el archivo H1, en el archivo HTML, vamos a poner un H1 que diga este es el componente llamado contador. Y con esto nosotros ya hemos definido nuestro componente. Ahora, quiero hacer uso de este componente. Para hacer uso de este componente, lo vamos a hacer uso dentro del componente más grande llamado appcomponent.html. Eso quiere decir que nosotros podemos colocar componentes dentro de otros componentes. Entonces, quiero dirigirme acá al componente llamado app.component.html y desde acá quiero llamar al componente que acabo de crear. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una etiqueta y esta etiqueta va a llevar el nombre que hemos especificado acá. Vamos a centrarnos por acá, lo vamos a pegar y luego cerramos la etiqueta. Miren, acá mismo me está indicando que hay un error. Si nosotros nos dirigimos a nuestro navegador, por acá también me indica que hay un error. Voy a tratar de traducir esto y me dice lo siguiente. App contador no es un elemento conocido. Lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden que en el capítulo pasado yo les mencioné que Angular se organiza en módulos y les pedí que comparen el módulo como una caja de herramientas. En ese momento, cuando nosotros estamos llamando a un componente llamado app contador, estamos haciendo referencia a una herramienta que nosotros no tenemos. Es decir, existe la herramienta existe de repente en un supermercado o en una ferretería, pero esta herramienta no se encuentra dentro de nuestra caja de herramientas. Entonces, para que nosotros podamos hacer uso de esta herramienta, primero tendríamos que comprarlo, ¿no es cierto? Entonces, algo similar es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que dirigirnos a nuestro módulo y tenemos que especificar que ese componente que creamos anteriormente existe y forma parte de esta caja de herramientas. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Para incluir el contenido de este componente, lo que nos va a interesar es esta clase que hemos definido acá. Vamos a tener que exportarlo e importarlo en nuestro módulo. Para exportarlo es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es dirigirme por acá y colocar la palabra export. Y una vez que he colocado la palabra export, voy a dirigirme por acá y vamos a importarlo. Ahora, tal y como yo les he mencionado, esto de exportación e importación lo voy a explicar en mi curso de JavaScript desde cero. Así que si es que no entiendes o por ahí tienes una duda, puedes dirigirte a ese curso y ahí vas a poder entenderlo a cabalidad. Muy bien, voy a dirigirme por acá y vamos a importar esto de acá. Por acá voy a escribir un import y vamos a decir que lo que quiero importar es el componente que se llama contador component. Voy a dirigirme por acá y voy a pegarlo. Y este contador component se encuentra dentro de una carpeta llamada contador, es decir, tiene que ingresar a esta carpeta y se llama contador.component. Perfecto. Una vez que nosotros lo hemos importado, tenemos que declararlo dentro de nuestras declaraciones que tenemos por acá. Todos los componentes que nosotros vamos a ir creando lo tenemos que incluir acá en las declaraciones. Entonces voy a copiar esto de acá, voy a darle un control C, voy a dirigirme por acá y le voy a dar un control V. Cuando lo colocamos acá es como que acabamos de comprar la herramienta y por lo tanto ya podemos acceder a ella desde nuestra caja de herramientas, simplemente llamándola. De esa manera, si ahora vengo por acá, miren lo siguiente.
Por acá me sale este que dice, este es el componente llamado contador. ¿Por qué está saliendo azul? Porque yo he incluido un H1 y en los estilos generales que especifiqué acá en Style CSS, he especificado que todos los H1 deben llevar el color azul. Vamos a eliminarlo y vamos a centrarnos acá y ahora sí están los dos en negrita. Muy bien, esta es la forma en la cual nosotros vamos a tener para poder crear un componente. ¿Y cómo crearíamos un componente pero utilizando el CLI de Angular? Primero vamos a eliminar este componente que acabamos de crear. Vamos a venir por acá y vamos a eliminarlo. Miren, cuando yo elimino este componente, nuevamente aquí veo que hay un error. Me aparece un error. ¿Por qué me está apareciendo un error? Porque yo lo he definido en el módulo. Y es como que ahora estoy definiendo una herramienta que no existe en la vida real. Me la he inventado en mi cabeza y he dicho que lo tengo en mi caja de herramientas, pero esa herramienta no existe en la vida real. Entonces por eso me da un error. Entonces para que desaparezca un error, lo que tendría que hacer es eliminarlo de acá y eliminarlo de acá. Para esto, si no hay un comando que me permita eliminarlo, si es que ocurre esto, lo que acaba de pasar en este momento, lo que tenemos que hacer es eliminarlo de manera manual. Y acá me sigue marcando un error porque nuevamente este componente no existe. Ahora, si venimos por acá, vemos que el error desapareció. Para crear este componente utilizando el CLI de Angular, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos dirigirnos por acá, debemos abrir la terminal y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir ng generate component y debemos especificar el nombre de este componente. Este componente yo le di de nombre contador, entonces por acá puedo colocar contador. Si yo le doy enter, lo que va a hacer esto es crearme un nuevo contador. Si yo le doy enter, lo que va a ocurrir es que me va a generar un nuevo componente. Si bien es cierto, esta es la sentencia completa que nosotros podemos escribir para crear un componente, nosotros podemos ahorrarnos unas cuantas tecladas haciendo lo siguiente y va a ser exactamente lo mismo. Si yo quiero crear un componente, puedo utilizar este comando que es su abreviatura, donde G representa generate, C representa a component y esto, claro, su nombre. Esto también me va a crear un componente de Angular. Entonces voy a ejecutar este comando ng gc contador y le voy a dar enter. Y básicamente esto va a ser lo mismo. Miren, por acá me ha creado una carpeta llamada contador. Por acá me ha creado 4 archivos. El archivo TypeScript, el archivo HTML y el archivo CSS, y este que se llama spec.ts, que como se especificaba es para hacer pruebas, que no lo vamos a utilizar en este curso. Y si abrimos nuestro archivo TypeScript, por acá han importado el decorador component, por acá le han dado un selector, han colocado el template URL para linkar nuestro archivo HTML, han colocado el styles URLs para linkar el archivo CSS, por acá han definido la clase le han dado el nombre también contador component y lo están exportando, y adicionalmente en app modules lo han importado y lo han incluido dentro de las declaraciones. Y de esa manera vamos a poder utilizar nuevamente este componente. Si ahora nos dirigimos por acá y descomentamos esto, por acá me sale este texto y este texto aparece justamente en el archivo HTML que tenemos por acá, contador works. Perfecto. Ahora, cuando el CLI ha creado el componente, adicionalmente vamos a encontrar lo siguiente, que han importado, aparte del decorador component, esto que tenemos acá que se llama onInit, y lo han importado, lo han implementado dentro de las clases. Esta implementación que tenemos acá, el onInit, va a servir para el ciclo de vida del componente, que también lo vamos a ver más adelante, así que por el momento no le presten mayor atención. Sobre el ciclo de vida vamos a hablar más adelante.
Lo que sí, si quieres saber qué significa esto de implements, también te vuelvo a mencionar que estoy realizando un curso de JavaScript desde cero y en unos cuantos capítulos vamos a iniciar con la programación orientada a objetos en JavaScript. Así que, si desconoces estos conceptos, te invito también a llevar mi curso de JavaScript desde cero. Muy bien, este capítulo solo era para crear un nuevo componente de Angular. Como vemos, ya tenemos dos. Tenemos nuestro componente principal llamado app component y tenemos un componente secundario, un componente hijo que se llama contador. Y sobre este componente, el componente contador, vamos a trabajar en capítulos posteriores. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre la interpolación en Angular. Si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like a este video y te suscribas al canal. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.